Pues estamos hablando de este tema que se llama la identidad de la iglesia vencedora. ¿Quiénes son la iglesia vencedora? Amén. Nosotros somos la iglesia vencedora en Cristo Jesús. Y nuestro subtema de este día se llama Somos para alabanza de la gloria de su gracia. Y voy a leer versículos que ya hemos leído, pero sentimos, hermanos, que la profundidad, ahora sí que el jugo que tiene estos versículos no se ha terminado, obviamente, y queremos profundizar un poquito más. Así que ponga toda su atención, todo su enfoque, amén. No se distraiga que el partido, que la copa. Ahorita está aquí usted. Está usted con su mente, su corazón aquí, ya en la tarde sale y se emociona y todo, pero aquí ahorita enfóquese, amén. Okay, leemos entonces Efesios 1, 4 al 6 dice, es más, vamos a leerlo juntos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. Quiero explicar lo que Pablo está diciéndonos aquí. Él está hablando que fíjese bien, desde antes de la fundación del mundo, Dios elaboró un plan. Nada sucedió por accidente, por descuido. Dios tenía un plan. Dice que desde la eternidad pasada Él pensó en algo, en escogernos para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y después nos está hablando de hacia dónde va todo. Está diciendo, todo empezó en esta voluntad de Dios que está llena de gracia. Tenemos que entender que Dios no necesitaba hacer nada de lo que hizo, pero lo hizo por amor. Hizo todo, nos creó a nosotros, el mundo, ¿verdad? Las estrellas, las galaxias, el universo. Y después, en la crisis que el hombre tuvo, Él mandó a su Hijo como un rescate para nosotros. Pero Él lo hizo por su gracia, no porque tuviera que haberse forzado a nada. Y nos habla de dónde empezó todo esto, en la voluntad de Dios, en la gracia de Dios, y después hacia dónde va todo. Amén. Nos está explicando el inicio del plan de Dios y al final de cuentas a dónde va a llegar. Y eso es tal vez muy profundo, porque wow, Señor, tú nos estás diciendo cómo antes de la creación tú tenías un plan y nos estás diciendo a dónde concluye todo este plan glorioso, y eso es parte de tu gracia y de tu grandeza. Wow. Y Dios quiere que tú y yo tengamos entendimiento. ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué Dios hizo el mundo? ¿Qué plan tiene Dios? No se trata simplemente de dinero o de placer o de religión. Se trata de un propósito eterno de parte de Dios, en el que Él nos incluyó a todos nosotros. Y eso es maravilloso. Y eso es grandioso. Y debemos esta realidad, hermanos, del propósito eterno de Dios debe de despertar en nosotros alabanza, adoración, gratitud, esperanza, paz. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Un aplauso, amén. Miren lo que dice aquí en el párrafo B, dice, Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo y lo está llevando a su cumplimiento. Todo este plan se inició en la eternidad pasada y se está moviendo a lo largo de la historia hacia un clímax en la eternidad, que es la alabanza de su gloria. Yo quiero decirle esto. Dios propuso un plan, que ya estamos diciendo, que dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Ese es el plan de Dios. Y está hablando de cómo esa historia se está cumpliendo. Todo en el mundo, hermano, observe lo que está pasando en las naciones. Jesús habló de un incremento de la maldad, está ocurriendo. Jesús habló de Israel y lo que está pasando en Israel. Fíjese, en Zacarías capítulo 12 dice que Él va a hacer que Jerusalén sea una copa que entorpece a las naciones. O sea, increíble que hace 25 siglos se profetizara de que un país tan insignificante
iba a ser como la manzana de la discordia, porque está el mundo musulmán, comunista y liberal a favor de los grupos terroristas, y están otros países a favor de Israel, y hay toda esta pugna, y es lo que el Señor dijo, o sea, la historia que el Señor planeó se está cumpliendo al pie de la letra. Amén. Eso debe de estar algo que nos sorprende mucho. Amén. Y todo eso nos hace decir, Señor, qué grandioso eres, qué grandiosa es tu gloria. Nadie puede detenerte. No hay presidentes, no hay demonios, no hay potestades. Nada puede detener el plan poderoso, el plan perfecto que Dios tiene y que está llevando a cabo, hermanos. La historia está demostrando el cumplimiento de las palabras proféticas del Señor. Amén. Vamos a leer Efesios 1 del 11 al 14 para que usted capte más cómo hubo un plan y cómo se llevó a cabo. ¿Listos? Vamos a leerlo. En él, asimismo, todos juntos, ¿verdad? Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pare ahí tantito. Dice, Dios, no, tantito, gracias. ahorita sigue. Pero dice que Dios tuvo un designio, tuvo un propósito y todo se está cumpliendo. Dice, tuvimos una herencia porque fuimos predestinados y Dios está haciendo todas las cosas. Sigamos con el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Está diciendo, esto va a terminar, este drama de la historia humana va a terminar con un final feliz. Es nosotros delante del trono contemplando la gloria y la hermosura del Señor. Tu destino es glorioso. Tu propósito en Cristo es el más grande que tú jamás pudieras haber imaginado. Es el designio de Dios que está llevando a cabo estas cosas. Amén. Leamos el versículo 13. En él también ustedes, habiendo oído el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. ¿Para qué? Está diciendo esto: Dios tiene un designio, un plan, un propósito, y todo se va a ir a este lugar donde se cumple y terminamos alabando la gloria, la gracia de este Dios maravilloso que elaboró un plan y nos incluyó a nosotros. Hermano, Dios pensó en ti. Dios pensó específicamente en ti como persona. Dijo él, ella. Tal vez alguien lo despreció, tal vez alguien lo divorció, tal vez alguien lo traicionó, pero yo lo escogí. Yo la escogí a ella. Estas verdades deben de llevarnos a un lugar de libertad del temor, de la inseguridad, del rechazo. Amén. Porque dice, Él nos escogió para Él y nos escogió para ser sus hijos, y lo está cumpliendo. Está ocurriendo. Tú estás aquí. Tu destino es la eternidad. Vas a estar con el Señor para siempre, contemplando su gloria, su hermosura. Amén. Y eso va a ser la razón por la que vamos a alabar la grandeza de Dios. Y Señor, qué grande eres, qué glorioso eres. Amén. Entonces, párrafo C. Esa gloriosa gracia fue el fundamento eterno de nuestra elección y predestinación. Por eso es digna de ser alabada por siempre. Porque decimos, Señor, ¿qué sería de nosotros sin tu gracia? ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera porque tú tuviste esta gracia bendita que nos rescató? Esta gracia bendita que mandó a Cristo, esta gracia que lo levantó de los muertos. Gracias por esa gracia, Señor. Estamos profundamente agradecidos por tu gracia. Amén. Toda la historia se origina en el glorioso rebosar de la gracia de Dios hacia nosotros y termina con nosotros alabando la gloria de la gracia de Dios. Vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay,
oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces observe cómo Apocalipsis empieza a describir hacia dónde va este plan glorioso de Dios, a que todos terminamos en ese lugar, como si estuviéramos en la mesa del Padre. Él está rodeado de sus hijos y Él está resplandeciendo con su gloria, y nosotros estamos contemplándolo, estamos respondiendo. Nos unimos, fíjese bien, a las criaturas angelicales que por los siglos de los siglos de los siglos han estado contemplando la gloria y alabándole. Y ahí vamos a estar tú y yo como parte de esa multitud gloriosa, porque el Señor tuvo un plan, porque el Señor lo está cumpliendo, porque el Señor lo va a cumplir completamente. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios quiere disfrutarnos. El Padre quiere disfrutar a sus hijos, y el novio, que es Jesucristo, quiere disfrutar a su novia. Y lo que esta novia va a hacer en su hermosura es alabar al Señor en gratitud. Hay gente que piensa que el cielo va a ser como aburrido. Más, yo tuve una pregunta en la radio, no sé, creo que ya la comenté aquí, ¿verdad? Que un jovencito le preguntaba a su mamá: mamá, yo la verdad no quiero ir al cielo porque va a estar bien aburrido. ¿A poco va a ser nada más lo mismo? De que vamos a estar ahí diciendo santo, santo, santo. Tal vez, ¿verdad? Estaba pensando el niño. Dice: pastor, ¿qué le digo? Le digo: bueno, hay que leer la Biblia para saber que. Mire, hermano, yo voy a decirle algo. El hombre fue hecho para ser fascinado. Por eso busca deportes extremos, partidos, emociones, experiencias, porque su corazón desea. La fascinación más grande que el ser humano puede experimentar es la gloriosa presencia del Señor revelándose al corazón humano. No hay cosa más grande, no hay cosa más excelsa, no hay una realidad más excitante que la presencia gloriosa de Dios. Y Él quiere que tú seas expuesto para siempre a esa gloria. Es su plan, es su gracia. Él planeó una cosa hermosa para nosotros y pagó el precio para que se cumpliera. Qué cosa tan hermosa. Yo creo que el Espíritu Santo te revele esto, que eso remueva la piedra de tu corazón. A veces nos hemos vuelto duros, indiferentes, religiosos. Él dice: quiero quitar la piedra de tu corazón, quiero mostrarte mi plan eterno y quiero que empieces a contemplar desde lejos este vislumbre de lo que viene más adelante. Es lo que el Señor está haciendo con nosotros, hermanos queridos. Amén. Vamos a leer Apocalipsis para que usted se siga convenciendo más de esto. Yo le pido al Espíritu Santo: convence a la iglesia de lo que tengan una visión más. Mira, hay gente que piensa que el cristianismo es una religión dominguera. Ya fui el domingo, ahora sigo con mis broncas. No, hay un plan glorioso desde la eternidad pasada, manifestado en el presente, y que viene algo mucho más glorioso. Tienes que tener una visión de lo que es la relación con Dios, el plan de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios. Y cuando observas esto no puedes permanecer de que, pues está bueno. No, hay una expresión tremenda de alabanza, de adoración, de gratitud. Amén. Así que vamos a leer Apocalipsis 7 del 9 al 12 para que se siga convenciendo. ¿Listos? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí vamos a parar. Ahí te vio a ti, Juan. Vio que el salvadoreño, que el guatemalteco, que el nicaragüense, que el hondureño, que el colombiano, claro que sí, cómo no, que el peruano, que todos, el mexicano, no se preocupe, también veo mexicanos ahí. Nos vio a todos, dice que vio una gran multitud de todas las naciones, tribus y lenguas. Está hablando, dice que nadie la podía contar, era enorme. No había nada más 144,000, había millones de millones que habían sido convocados en el mar de cristal para ser testigos de la gloria eterna de Dios. Qué impresionante, hermanos. Versículo 11, vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación,
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros. Página 2. Delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios y lo que está diciendo Pablo en esta carta a los Efesios está presentándonos el gran panorama de cómo comenzó antes de la creación el plan de Dios y después del regreso de Cristo. Está hablando de la conclusión de la historia y dice: por eso vamos a hacer para alabanza de la gloria de Dios. Al ser parte de esta historia, al ser incluidos de parte de Dios en ser ese pueblo santo para Él y en ser esa novia de Cristo para siempre. Amén. Entonces, lo que el Padre contempla en nosotros, hermanos, con gran deleite es nuestra alabanza. Él dice: wow, mi novia me está alabando, ¿verdad? Así que Dios es supremo y no nosotros. Es muy importante que entendamos esto, porque Dios todo lo creó para Él. Mire, vivimos en un mundo muy egocéntrico. Todo se trata de uno mismo. Hay personas que utilizan a Dios para sus beneficios. Que Dios me cuide, que Dios me prospere, que Dios me ayude y que no me moleste, casi. Increíble. Y cuando no lo hace, hasta se enojan con Dios, porque han creado o se han influenciado por un cristianismo equivocado del siglo XXI que es muy egocéntrico. El cristianismo es cristocéntrico. Dios nos creó para Él. Y fíjese bien, aquí lo pongo: Dios es supremo, no nosotros, y aún al hacerse a sí mismo supremo, Él nos hace felices y satisfechos, porque para esto fuimos creados. Tú fuiste creado para el Señor, para adorar a Dios. Tú fuiste creado para experimentar la presencia de Dios. Yo siempre he cantado esto en mis sets. Digo: Señor, estos ojos fueron hechos para contemplarte, esta boca para expresar tus alabanzas, estas manos para levantarse en adoración, estos pies para ir y hacer tu voluntad. Todo en mí fue diseñado para ti, y en eso hay mi mayor plenitud. Decía en el Salmo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es, hermanos, el llamado que el Señor nos está haciendo, a disfrutar plenamente de lo que Él es para siempre. Y aquí en la tierra Dios nos deja probar ciertas como vislumbres de eso. ¿Cuántos vinieron este jueves pasado aquí a la oración corporativa? ¿Qué les pareció? Hermanos, estuvo tremendo. Dios está tocando a las iglesias para que sean hospedadoras de su presencia, porque Él es el experto para hacerlo todo. Él puede convertir a los perdidos, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados. Cuando Él se hace presente hay una transformación tremenda. Hay un gozo, hay una paz. Me estaba contando un hermano, ahorita después del primer servicio, él tiene un niñito que tiene autismo y tiene ADHD. Entonces es un niño muy inquieto. Dice que a veces no lo pueden controlar porque el niño pues está todo el tiempo moviéndose de aquí para allá. Y ahorita con el calor dice: no lo podemos sacar porque está un calorón allá donde ellos viven en Palmdale. Entonces me dice: tenemos que estar en la casa, y para el niño es casi como muy difícil, ¿verdad? Porque él tiene que estar moviéndose, sepárase, todo, ¿no? Y dice: ¿qué cree? Dice: yo vine el jueves, yo nunca había venido a la oración corporativa, bueno, esta noche de ministración, porque es difícil. Yo sé que luego el niño va a andar de aquí para allá. Dice: pero el Espíritu Santo me dijo: ve. Entonces que lo voy a llevar, dice, pero a ver cómo se porta, ¿verdad? Porque a veces es imposible tenerlo sentado. Me dice: pastor, llegamos y estuvo con la paz de Dios. Estuvo recibiendo. Y me dijo, que dice que le dijo: how beautiful is Jesus. El niño estaba, hermanos, lo que no pudo el Ritalin, esas drogas que les dan, lo que no pudo lo que no pudo lo humano, la presencia del Señor tocó a este niño, hermanos queridos. Me dice su papá: estamos sorprendidos de que estuvo recibiendo, estuvo sentado. Me dijo: quiero regresar para ver a Jesús. Dice: quiero seguir viniendo. Porque, hermanos, hay momentos en la presencia del Señor que no se comparan con nada. De verdad.
Yo les quiero animar, siempre que vengan a la iglesia, vengan como sacerdotes, no vengan como consumidores. Vengan, Señor, yo vengo a ministrarte. Voy a preparar mi corazón para exaltarte y no solamente para recibir enseñanza, para edificar a otros. Y cuando la iglesia madure, hermano, y ya está pasando, vamos a experimentar cosas, como dice la presencia, dice la palabra, dice: una cosa he demandado al Señor y esta voy a buscar, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo. David había descubierto que no había lugar más seguro, más glorioso, más hermoso, más satisfactorio que la bendita presencia de Dios. Hermanos, y aquí estamos probando un poquito, pero allá en la eternidad eso va a ser pleno. Ya no va a haber toda esta cosa que vemos aquí en este mundo. Va a haber un acceso pleno a la presencia literal, no espiritual o mental, literal del trono de Dios. Dios nos va a revestir con un cuerpo glorificado para ser capaces de presenciar esa gloria. De verdad, hermanos queridos, ese es el destino que Dios trazó. Por eso su gracia es tan gloriosa y es digna de alabanza, porque ¿quién hubiera pensado en hacer algo así más que nuestro Dios lleno de amor y lleno de misericordia, hermanos? Den un aplauso al Señor, por favor. Wow, qué tremendo. Párrafo F: el hombre fue hecho para ser fascinado por la grandeza de Dios, y cuando no es cautivado por lo más supremo, entonces coloca otras cosas, ídolos que no son Dios, en su lugar, y ahí viene el caos. Mire, Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere que nosotros nos fascinemos por Él, porque si no nos fascinamos por Él, como nuestro corazón fue hecho para ser fascinado, los ídolos nos atan. El ídolo del dinero, de la droga, de cualquier cosa. Dice: Señor, ponme a mí en primer lugar, porque yo te voy a dar libertad. Porque si tú pones otra cosa, te va a ser un esclavo. Pero Pablo dijo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo muchos, dice, fueron traspasados de muchos dolores. Dice: diles a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, porque las riquezas se pueden ir, que pongan su esperanza en Dios. Dice: que sean ricos en buenas obras. Cristo dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. O le quedas mal al dinero o le quedas mal a Dios. No existe un término medio, fue lo que dijo Cristo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces Dios quiere ser colocado desde ahora en lo más alto, porque Él va a traer un balance a tu vida. Y Dios nos está diciendo: ese es el destino de ustedes, el poder contemplar mi gloria. Entonces vamos a hablar un poquitito más de qué es la gloria de Dios, porque es un tema muy hermoso. De hecho, hoy estoy dando solamente 3 puntos. 1 sería el plan eterno de Dios. 2, estamos hablando de qué es la gloria. Y 3, de qué es la redención. Yo sé que son temas muy amplios, pero estamos tratando de captar lo que Pablo dice. Entonces Pablo utiliza la palabra gloria, que en el griego es doxa, 77 veces. Pablo empieza a hablar de este tema de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Quieres saber? Muy bien, vamos a leerlo aquí. 2 Corintios 4, 4 y 6 dice: en los cuales el Dios de este siglo, es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Pablo está diciendo esto. Fíjese bien, la gloria de Dios es el resplandor de Dios, es el brillo, es esa expresión de Dios que dice la Biblia que Dios es luz. Dios resplandece, y la forma en la que resplandece es a través de Cristo. Y la forma en la que tú y yo recibimos esta realidad es a través del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje de salvación que nos muestra la gloria de Cristo y la gloria de Dios. Amén. ¿Vamos bien? Ok, versículo 6 dice: porque el Dios que dijo la luz resplandecerá en las tinieblas. Mire, Satanás ciega el entendimiento, pero el Dios nuestro, Él trae luz. Él dijo: la luz resplandecerá en las tinieblas, de las tinieblas. Es el que ha resplandecido ¿en dónde? En nuestro corazón, para iluminación
del conocimiento de ¿qué? ¿En dónde? En el rostro de Jesucristo. Tenemos que saber esto. Dios tiene un resplandor impresionante y se refleja en el rostro de Cristo. Y a través del Evangelio tú puedes darte cuenta de quién es Cristo. Tú puedes darte cuenta que, mire, hay personas que tienen un concepto de Cristo equivocado. Lo ven ahí en un cuadrito o en un crucifijo, o lo ven en una especie de estampa y se quedan cortos. Cristo no es ese. Cristo es el Salvador resucitado, es el Hijo de Dios, es el que viene pronto, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el Alfa y el Omega, es el primogénito de entre los muertos, es el lucero resplandeciente de la mañana. Jesucristo es la expresión de la gloria de Dios para que lo podamos captar, para que lo podamos vivir. Mire cómo dice Hebreos 1:3, dice: Cristo, el cual siendo que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Yo no sé cómo los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, si está tan claro que Él es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. Y fíjense lo que dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la gloria de Dios es el resplandor de Dios que se refleja en el rostro de Cristo y que nosotros podemos ver cuando se nos predica el Evangelio. Cuando tú conoces este mensaje de que Dios amó al mundo, el hombre pecó y Dios mandó a Jesucristo para morir y traerte salvación. Cuando tú lo recibes, naces de nuevo y ahora eres hijo de Dios, eres de la familia. Ese mensaje es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Y es el mensaje que dice que Satanás está cegando al mundo. El mundo no lo entienden, oyen, pero no saben qué está diciendo. Por eso necesitamos orar: Señor, dales a mis familiares espíritu de sabiduría y de revelación. Porque no es un concepto religioso, no es un cambio como de religión, es la revelación, es que se quite el velo y conozcas esa gloria, esa luz que resplandece a través de Jesucristo. Amén, amén. Estaba contando en la mañana lo que quiero platicarles, porque cuando hablamos de lo que dice aquí, que es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, nunca se me va a olvidar el testimonio de esta mujer, Sama Habib. ¿Algunos se acuerdan de ella? Aquí con algunos. Se los voy a contar por los que no supieron. Ella es una mujer cristiana que se convirtió. Ella nació originalmente en Tayikistán, que era parte de la Unión Soviética, y en ese lugar hay mucha persecución. Y ella, a través de un maestro, creo que de karate, no me acuerdo, o de judo o algo así. ¿De qué era? De karate, ¿verdad? De karate. Este hombre fue a dar clases de karate allí y evangelizó a estos muchachos. Entonces ella se convirtió entre ellos. Y después había una iglesia ahí en ese lugar, en Tayikistán, y hubo un atentado terrorista contra la iglesia y volaron la iglesia, hubo una explosión tremenda. Entonces toda la iglesia salió corriendo. Y cuando ella sale, pues ya dice: ya estoy a salvo, pero ella dice: yo no me puedo quedar aquí afuera, voy a entrar para ayudar. Tal vez hay personas mayores, hay niños. Ella vuelve a entrar para la iglesia y al ir subiendo las escaleras se recarga en un extinguidor y ahí estaba la otra bomba y explota. ¡Pum! Y ella sale por los aires quemada por el explosivo y muere en ese momento. Ella estuvo aquí compartiendo eso. Y dice que cuando ella muere, ella de repente se encuentra con Jesucristo. Y dice que fue deslumbrada. Dice: los ojos de ese hombre, hermano, son algo glorioso. No tengo palabras, dice ella, para describir la magnitud de la hermosura de ese hombre. Porque le preguntamos: oye, ¿cómo es el cielo? Cuéntanos de las calles de oro, de los ángeles. Platícanos. Dice: no pude ver nada. Yo vi a ese hombre y quedé enamorada perdidamente de él. Toda mi vida, dice ella, está dedicada a él. No quiero dar ni un paso en mi vida que no sea guiado por ese hombre, porque yo ya lo conocí y yo sé quién es él. Y siempre nos sorprendió mucho el testimonio, porque cuando la Biblia habla de
de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo significa cosas que tal vez ni entendemos. Tiene una profundidad muy grande. Yo quiero decirle, iglesia, Dios quiere que tú profundices en Él. Quiere que tu cristianismo sea mucho más profundo, mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más entendido. ¿Me estás oyendo? Dios quiere, querida iglesia, que vayamos más profundo en Él. Y esta es la hora. El mundo se está perfilando, lo malo se está volviendo terrible, pero lo bueno también se está poniendo más bueno. Y es lo que está pasando aquí entre nosotros. Amén. Entonces, tenemos que orar, hermanos, para que Dios nos dé esta revelación y podamos tener entendimiento de todo lo que Dios está haciendo, de su gloria, de su plan. Vamos a leer lo que Pablo oraba aquí en Efesios 1:18. Léalo conmigo. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escuche bien eso. Hermanos, nosotros hemos conocido algo del Señor, por eso estamos aquí, pero hay más. Hay más. Y no solamente para ti, hay más para tu familia. Ora por los tuyos, Señor. Dale a mis hijos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Hermanos, el mundo nos tiene a veces deslumbrados. A veces pensamos que lo que el mundo ofrece, su pecado, sus tentaciones, sus reventones, son mejores que la gloria eterna que Dios ofrece. Entonces tenemos que orar. Porque de veras yo les animo a los padres, a todos, oren, Señor, ilumina a mis hijos, revélales quién eres tú, muéstrales la gloria, que se enamoren de ti. Hermanos, lo mejor que le puede pasar a un hijo es ese conocimiento de Jesucristo. Yo, mire, de las cosas que oraba por mis hijas mientras ellas iban creciendo, decía, Señor, te pido una cosa nada más, que se enamoren de ti, que mis hijas se apasionen por ti. De verdad, yo te pido, Señor, sí, pues una carrera, que se casen bien y todo, pero sobre todo que te amen. Porque cuando una persona se enamora de Cristo, todo lo demás se alinea, hermano. Pueden haber tentaciones, confusiones, desviaciones, engaños, tropiezos, pero el amor del Señor los realinea otra vez y se encarrilan en las cosas del Señor, hermano. Ore por eso, por usted mismo y por los suyos. Que haya una revelación, que podamos conocerla más de la gloria de Dios, más de la esperanza, más del poder, más de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, párrafo E, vamos a ir hacia esa parte. En lo más fundamental, la gloria de Dios es el resplandor que brilla por la belleza de Dios y de Jesús. Es una hermosura moral, no física. Entonces vemos que Dios nos ha escogido para tener un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos ha escogido para ser una familia delante de Él para sí mismo. Lo que Dios recibe al escoger, redimir, predestinar, salvar, guardar a pecadores, dándoles la garantía y sellándolos con su espíritu, es ser alabado por su gracia. Y nosotros recibimos el gozo de alabar su gracia. Amén. Dice el Señor, yo voy a disfrutarte para siempre y tú me vas a disfrutar a mí. Y eso va a ser, ahora sí que el final. Y como dice, antes en las películas ya no sale esto, decían, y fueron muy felices, ¿no? ¿Se acuerdan que decían eso? Ahora ya eso ni pasa, ¿verdad? ¿Quién sabe qué terminan las películas raras de hoy? Y vivieron muy espantados siempre, porque hay unas películas de espantos bien feas. Pero dice, cuando dice y fueron muy felices, ese es nuestro destino. La felicidad eterna de la gloria del Señor, porque ese fue su plan y nos incluyó a nosotros. Amén. Ahora vamos a hablar brevemente acerca de las 3 dimensiones de la redención. Es que esto es muy importante. Yo le pido al Señor que usted ahorita esté con toda su atención súper atento. Vamos a leer juntos Efesios 1 del 7 al 10. ¿Listos? Ok. En Él, o sea Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad
conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Qué increíble es eso. Mire, nuestra meta al estar estudiando pues este libro de Efesios es que vayamos captando esto que está aquí. Decía alguien que Pablo escribió este libro en un éxtasis, o sea, él tuvo un encuentro con Dios y escribe cosas misteriosas, no que sean como de misterio de las películas, sino que lo que estaba escondido se nos está revelando ahorita. Dios está diciendo que te voy a enseñar mis secretos, y es lo que Pablo está descubriéndonos aquí en este libro. Y habla ahí de que tenemos redención por su sangre. Entonces, vamos al párrafo A. El fundamento para este crescendo de alabanza de la gracia de Dios en este pasaje sí está basado en la eternidad, pero también en el hecho histórico de la obra de Cristo, es decir, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Aquí es donde se mostraron las riquezas de la gloria de la gracia de Dios. O sea, Dios, fíjese bien, Dios dice, tengo un plan, de lo que estamos hablando. Antes de que venga el universo, pensé en escogerlos, en traerlos a mi mesa, en que sean santos. Después Dios dice, el destino va a ser este. Todavía no ha ocurrido eso. Vamos a estar, como dice Apocalipsis, alabándole. Pero hubo un hecho histórico, concreto, que fue: Cristo viene. El Hijo de Dios viene y derrama su sangre y dice, yo voy a pagar el precio para que este plan se cumpla, para que no se quede en una bonita idea, para que pueda concretarse. Cristo pagó el precio y nos rescató de la condenación, de todo lo que nos arruina, de todo lo que nos deprime, de todo lo que nos destruye. Él pagó el precio para que fuéramos libres. Amén. Esto es importantísimo, hermanos. Entonces, la palabra redención, ¿qué significa? Ahí están sus notas. Párrafo B. Mire, ser liberado por medio de un pago rescate. Voy a contarle, por ejemplo, un esclavo en el tiempo antiguo, cuando estaba en el mercado de esclavos, porque era lo que hacían, había tráfico. Hoy hay tráfico humano, pero en aquel entonces también lo había. Y alguien llegaba y decía, bueno, ese esclavo, ¿cuánto cuesta? 50 monedas de oro. Decía, yo lo pago y entonces lo rescato del sistema de esclavitud y lo hago mío. Cristo dijo, yo voy a derramar mi sangre para que ellos que son esclavos del pecado, esclavos de la corrupción, ahora yo voy a pagar un precio para que ya no sean esclavos, que sean libres. Y eso se llama la redención, el rescate por medio de un pago. Fue lo que hizo Cristo. Amén. Esa es nuestra redención. Amén. Ahora quiero explicarle cómo esta redención tiene 3 etapas. Diga conmigo, 3 etapas. Eso, gracias. Ustedes son muy buenos alumnos todos. Tienen 10 de calificación. Número 1, Él nos rescató de lo que se llama la culpabilidad de nuestras transgresiones. Voy a explicarle esto. Cuando una persona peca, quebranta la ley de Dios, no puede decir, pues al cabo que se me chispoteó. No, Señor. Una infracción, una mentira, un adulterio, una fornicación, todo eso es una infracción de la ley que merece un castigo. ¿Sí sabía usted eso? Delante de Dios no es como que, ¿sabe qué se pase? Total, ya ni modo. No, ya ni modo. Usted quebranta la ley y entonces hay una infracción y una culpabilidad y una sentencia. Entonces cuando Cristo viene, Él dice, voy a pagar tu multa, voy a pagar tu fianza y te voy a librar de la culpabilidad de todo lo que hiciste. Esa es la redención. Somos libres de culpa delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Y podemos acercarnos confiadamente al Señor. No dejes que el diablo te condene. ¿Estás oyendo? No dejes que el diablo te avergüence. No dejes que el diablo te intimide, porque tú ya no eres culpable. Sí tienes tus luchas, y te vamos a hablar de eso, pero Él ya te rescató de toda culpabilidad. ¿Sí está bien? ¿Está consciente? Amén.
Vamos a ver qué dice Hebreos 9:15. Dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia prometida, ahora que Él ha muerto. ¿Para qué? Liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Entonces, nuestra redención tiene una etapa pasada. Toda tu deuda y la mía, cuando Cristo murió. Mire, eso lo está hablando a nosotros, no al mundo. El mundo, si no recibe a Cristo, todavía está bajo condenación. ¿Sí me está entendiendo? Porque tienen una cuenta pendiente con Dios, y si no se arrepienten, el destino es la condenación eterna. ¿Sí me estoy oyendo? Por eso cuando hablamos de la redención, la primera etapa es esa: te voy a librar de tu culpabilidad, te voy a pagar esas multa que tenía tu transgresión, yo la voy a pagar y te voy a redimir, te voy a rescatar. Es la primera etapa. Qué gusto, ¿verdad? Qué bendición. Es un privilegio, es un gozo, es una libertad, es una victoria. Imagínate todo lo malo que pesaba sobre tu vida. Colosenses 2:14 dice esto: anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo canceló, hermanos, nuestra acta de decretos que era contraria. Ok, vamos a ver entonces la otra dimensión de la redención. Hay un rescate futuro. A mí esto me encanta y espero que te encante también a ti. Que dice: Señor, ya resolví tu asunto pasado, toda tu culpa. Ahora te voy a hablar de una redención que todavía no se ha efectuado. Cristo pagó un precio, pero el precio de Él incluye más que la libertad de nuestra culpabilidad. Incluye la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hermano, ahorita por el pecado está sujeto al envejecimiento, a la depresión, a la artritis, al cáncer, a la lujuria. Este cuerpo está todavía preso de cosas, pero este cuerpo va a ser redimido. Escúcheme bien, hay una dimensión futura donde nuestro cuerpo va a ser transformado, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. En el regreso de Jesucristo, dice, todos seremos transformados en ese cuerpo resucitado y glorificado. Por eso es una redención que todavía está por venir. Amén. Fíjese, vamos a leer lo que dice aquí en el párrafo A. Dice: Él nos compró con su sangre y eventualmente va a completar nuestra redención total al quitar todo lo defectuoso de nuestro cuerpo y alma por causa del rescate que Él pagó. ¿Qué siente que está defectuoso en su cuerpo? No levante la mano para que no. ¿Qué siente que en su carne es horrible, molesto? Piénselo. Bueno, Él lo va a rescatar de eso. Se va a acabar eso. Qué alegría, hermanos. Yo cuando pienso: Señor, gracias que ya esta carne latosa, ya se va a acabar toda esta lucha. ¿A poco no? Es horrible. La lucha contra el pecado es algo que es diario. Porque dice: el que seguro quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, porque hay una lucha contra el pecado todos los días, pero viene una liberación final. Y eso es como: gracias, Señor, ya anhelo ese día, anhelamos ese día. Amén, amén. Por eso Pablo dice en Efesios 4:30: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. ¿Para qué? O sea, dice, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos del anillo de compromiso con las mujeres? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos sí se acuerdan? Levanten la mano. ¿Cuántos no se acuerdan? Ok. ¿Cuántos ni saben qué onda? No. Vamos. Mire, yo les decía la semana pasada, que se me hizo un ejemplo muy interesante y creo que es muy bueno. Yo tengo mis dos hijas y mi sobrina, que es mi hija también, la quiero mucho. Y yo, pues, viviendo con las niñas, yo sé que ellas, por ejemplo, pues, se quieren casar, lo cual está increíble, amén, ¿verdad? Entonces, ellas, pues, de chiquitas, yo me acuerdo que Sharon jugaba que se ponía su velo de novia. Tengo fotos de ella con su ramo a los 3 años, vestida con su velo. Papi, ya me casé, yo, ¿y con quién? O sea, porque ese es el sueño de ellas y está padrísimo, ¿verdad? Ahora, llega un punto en el que apareció este joven Dano. Y pues fue muy interesante, ¿verdad? Un día les puedo platicar cómo fue nuestro encuentro, porque como que hubo un choque la primera vez.
Él como que no me entendió y yo menos. Pero ella me estaba pidiendo permiso porque ya quería ser novio de ella. Bueno, quería andar primero con ella. Yo le hice una pregunta muy rara. Le dije, bueno, ¿tú amas a mi hija? Me dijo, espérese, pues no es para tanto. Le digo, si no la amas, entonces, ¿qué haces aquí? Para pronto. Dices que, en fin. Pero bueno, ya tuvieron un noviazgo muy bonito, gracias a Dios, todo bien. Y finalmente él le entregó a ella el anillo de compromiso. Y ya cuando una mujer recibe el anillo de compromiso, dice, ya la hice. Ya como que ahora sí como que... Yo he visto que las mujeres son tan especiales porque ellas, no sé, como que es algo que está en ellas. Y cuando ya tienen el anillo, ya están pensando los adornos de la boda. O sea, son increíbles las mujeres. Se perfilan, porque así son ellas, son increíbles. Tienen como una mentalidad muy preciosa y se adelantan. Y yo les decía, nosotros somos la novia de Cristo. Ya estamos comprometidos y el anillo de compromiso ya nos lo dio, es el Espíritu Santo. Dice que Él es la garantía de que tú vas a experimentar la redención final. Ya nos dio el anillo, hermanos. Ya nos dio la seguridad de que esto no es solamente una bonita idea, es un plan concreto que se va a llevar a cabo. Yo decía que así como las novias todo piensan en la boda porque ya están con esa mentalidad y aman el día que van a entrar por ese pasillo vestidas de blanco, y algunas mujeres ya cuando reciben el anillo ya tienen hasta el vestido escogido. Mis hijas me llevaron por, papi, aquí en vamos a ir a este lugar por los vestidos, y ahí estuve cuando se los midieron. ¿Cómo me veo, papá? Le digo, te ves increíble. Estaba llorando, la verdad, al verlas. Pero y digo, así debe ser la iglesia. La iglesia, tú ya estás comprometido, tú ya tienes un novio, se llama Jesucristo. Hombres y mujeres somos llamados a ser la compañera eterna de Cristo, y eso va a ser la redención final. Y quiero que leamos rápidamente, vamos a leer estas 3 citas, a fin que todavía estamos a tiempo. Efesios 4:30, bueno, sí, ya la leímos. Vamos a leer Lucas 21:28. Dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Está diciendo, Cristo está hablando aquí de las cosas que están pasando ahorita. Las guerras, rumores de guerras, los terremotos, los cambios climáticos, todo eso. Dice, cuando vean que está pasando, alégrense, porque su redención, su rescate final ya está por venir. Amén. Eso es lo que estamos esperando. Amén. Y versículo, quiero que lo leamos juntos, por favor. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, o sea, la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo, hermano, que se deteriora, se enferma, se envejece, engorda, así pasa, va a ser liberado en un cuerpo semejante al de Cristo en la resurrección. Por eso se le llama el primogénito entre muchos, el primogénito de la resurrección, porque Él es el primero entre muchos hermanos. Esta redención, esa fase futura de la redención es lo que nos espera, y tenemos que estar esperanzados, no tan aferrados al mundo que nos quiere hacer sentir losers, o que nos quiere hacer sentir frustrados, o que nos quiere amargar. No, nosotros tenemos una esperanza por la resurrección de Jesucristo, por la redención de Jesucristo, y tenemos la garantía del Espíritu Santo de que Él lo va a cumplir. Amén. Ahora vamos a la tercera fase de la redención, y ya es lo último. Y sabe que esta parte me gusta más todavía, porque está hablando de la liberación de nuestra vana y pecaminosa manera de vivir. O sea, hay una dimensión presente entre la primera etapa, que ya le expliqué, que es la liberación de la culpa de nuestras transgresiones, y la última etapa, que es la redención de nuestro cuerpo. Hay una etapa intermedia, y es lo que dice aquí Pedro. 1 Pedro 1:18 dice, como bien saben, ustedes fueron, ¿cómo dice? Rescatados o redimidos de la vida absurda o vana que heredaron de quienes, antepasados,
el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Está diciendo: en este tiempo te estoy rescatando de toda la herencia que traes, todas esas cosas. Hermanos, veníamos de familias donde hubo de todo. ¿A poco no, hermanos? La verdad, hubo algunos alcoholismo, hubo adicción al sexo, hubo violencia, hubo incesto, y muchos estamos cargando estas cosas. Y dice: en la dimensión presente de la redención te estoy liberando de esa herencia, te estoy liberando de toda esa manera, de todo ese estilo, hermano. Gracias a Dios por la dimensión presente de la redención. Tú no tienes que repetir los errores de tus padres, ni ser como una víctima de los errores de tus padres. Cristo pagó con su sangre el precio para rescatarte y que en ti se rompan las maldiciones de alcoholismo, las maldiciones de suicidio, las maldiciones de homosexualidad, las maldiciones de cualquier pecado. Cristo Jesús dice que Él nos rescata de esa vana, de esa falsa manera de vivir. Hermanos, hay una redención presente. Y todo esto fue planeado por la gracia y por la gloria de Dios. Por eso Él es digno de ser alabado, porque esta redención es completa, es suficiente para nosotros. Amén. Qué tremenda bendición, hermanos. Entonces imagínate que es el rescate de toda la herencia humana quebrantada que heredamos de nuestros antepasados. Mire, yo cuando observo, yo soy miembro de una familia de 10 hermanos, y en un libro que estamos leyendo con los líderes hicimos algo que se llama un genograma. ¿Se han de acordar? Y él, fíjate, el autor dice, está hablando, se llama El líder emocionalmente sano, se llama el libro. Él dice: describe 3 características de personas que vivieran contigo mientras crecías, ¿verdad? Entonces yo empecé a describir las características de mis 9 hermanos, 5 hermanas y 4 hermanos. Padre mío, imagínense esos 9, todo lo que traían, la verdad. Y luego dice: bueno, describe las 3 características de tu papá y de tu mamá, y de los hermanos de tu papá y los hermanos de tu mamá, y luego, si puedes, de los abuelos. Entonces empecé a ver los linajes que yo traía, hermano, y dije: qué barbaridad, Señor, aquí traemos de toda cosa. O sea, no lo digo para avergonzar a mis padres, yo sé que fueron buenas personas, etcétera, hicieron lo que pudieron, lo que fuera, pero yo sí traía una herencia tremenda, hermanos. Y ahora en Cristo, por su Espíritu, por su palabra, por el discipulado, por su gracia, por la redención, eso se está rompiendo. Se está rompiendo, gracias a Dios. Y las hijas ya no vivieron eso. Ya no vivieron eso. Me tocó hablar con uno de mis familiares que estaba ebrio en una reunión que teníamos, y me empezó a contar. Dije: ya ni sigas. No, yo hacía de esto. Le digo, no me cuentes. Yo después dije: con razón traemos tanta cosa. Pero dice que Cristo nos rescató de esa manera, de esa vida absurda, con un precio muy grande. Como usted quiera ser arrastrado por la corriente de su familia, proclame el poder de la sangre. Diga: Señor, yo rompo toda maldición que me quiere venir, de ira, de depresión, de confusión, de enojo, de muerte, de burla, de lo que sea. En Cristo se rompen esas maldiciones y se establecen bendiciones para ti, para tu descendencia. No tienes por qué perpetuar la maldad que recibiste, hermano. Ya hubo un Redentor que derramó su sangre para librarnos de todo eso. Hay poder para vencer esas cosas en Cristo Jesús. No eres una víctima de esa herencia. Has sido rescatado con un precio muy alto, y fue la preciosa sangre de Jesucristo, hermano, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí lo quita. Y finalmente va a quitar de este cuerpo que tiene todas sus cosas, sus tendencias. Va a haber una redención. Un día vamos a respirar sin una presión del pecado ya, hermanos. Imagínense, ya no va a haber esa carne que quiere jalarnos a cosas. Dice que la creación, lo cantábamos, está gimiendo aún ya por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que viene, hermanos. Por eso estamos con esa expectativa nosotros.
Por eso el Señor quiere despertarnos a la realidad de lo que Él es y a nuestro destino glorioso en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor.